Shalom. Buenos días amigos, buenos días amigas. Salam aleikum, Boker Tov. Bon día, bo día. Boyu, good morning. Egunon. Bien, hoy es domingo 29 de octubre. Seguiremos hablando de otros temas en próximos vídeos. En el Sáhara Occidental las cosas pueden estar calentando porque se ha anunciado por primera vez en mucho tiempo un bombardeo sobre el lado marroquí del muro en el cual ha habido víctimas. En Gaza también están aconteciendo, bueno, lo que está ocurriendo en Gaza, que es lo que monopoliza la mayor parte de la escena internacional, y de lo que nos hemos ocupado aquí en algún momento, pues está desbordando por parte de Israel todos los límites, así lo creemos, y no se justifica en modo alguno. Nos ocuparemos de uno y otro tema, pero si nos hemos puesto hoy en contacto aquí con ustedes para realizar otro vídeo, aunque ya habíamos adquirido últimamente una periodicidad semanal, pero hemos vuelto otra vez a una periodicidad un poco de una mayor frecuencia. Bueno, pues saben ustedes que ayer tuvo lugar el Comité Federal, en el que Pedro Sánchez ya admitió sin ambages que va a negociar la amnistía y que va a proponer algún tipo de amnistía, y que eso forma parte de sus planes para alcanzar la investidura y conseguir los votos en definitiva del señor Puigdemont. Aunque bueno, esto ya todos sabíamos que estaba presente en el propio pacto por el que se llevó a la presidencia la candidata del PSOE, Francina Forcadell, con un pacto con Esquerra Republicana de Cataluña y el partido Junts per Catalunya. Al mismo tiempo va a tener lugar en estos días en los que ustedes me estarán seguramente oyendo. Hoy es domingo 29 de octubre, pero en días próximos, en los que quizás sean los que ustedes ya me oigan, el martes va a tener lugar la jura de la Constitución por parte de la infanta Leonor, una jura de la Constitución que se va a producir en un clima político como el que les describimos, nada más y nada menos que con la ausencia de todos, si no estoy equivocado, los partidos políticos con los que el gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar, que previsiblemente se forme, quiere alcanzar la mayoría para la investidura. Es decir, va a haber un gobierno gracias a una serie de fuerzas políticas que, en un acto de la trascendencia simbólica y formal como es la jura de la heredera, ni siquiera van a estar presentes. Bien, nadie está por encima de la ley. Puigdemont es un prófugo de la justicia. Trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo con imparcialidad. La Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la ley y del interés general. ¿Saben ustedes quién decía esto? Esto es un tuit. Todavía, bueno, es un tuit del año de poco antes de iniciar su último periodo de gobierno, pero ya era presidente del gobierno Pedro Sánchez Pérez Castejón. Recordemos que lo fue en virtud de una moción de censura, y aquí pues ya se habían producido los pactos con Podemos. Bueno, ya había habido pactos con Podemos antes, desde el momento que fue derrotado Rajoy en una moción de censura en el año 18. Recordémoslo, en junio del año 18. Pasó un año hasta que, con distintos pactos, recordémoslo,
con la Generalitat de Cataluña, hasta que se tuvo que... y en donde ya se hablaba otra vez, se volvía a hablar otra vez de diálogo y de negociación. Y luego, bueno, no tuvo más remedio, creo recordar, que porque Esquerra Republicana no pudo aprobar el presupuesto y tuvo que convocar elecciones. Elecciones que fueron las que, en primera instancia, se perdió aquella gran oportunidad de formar un gobierno con Ciudadanos, a lo cual Ciudadanos no tuvo la menor disposición, y al menos tendría que haberla mostrado para no iniciar su desaparición, que la inició a partir de entonces. Si bien es cierto que Pedro Sánchez tampoco demostró nunca ningún interés, pero es que, a diferencia de lo que está sucediendo en este otro proceso con Alberto Núñez Feijóo y el PP, en aquella ocasión Ciudadanos no mostró el menor interés en llegar a acuerdos de Estado con el PSOE. Y luego vino una repetición electoral, antes de la cual, como recordaremos, Pedro Sánchez dijo que le daría mucho pánico y que probablemente sufriría insomnio si había ministros de Podemos en su gobierno, pero al día siguiente de las elecciones pues debe ser que se debió proveer muy bien de Valium, porque acordó me parece que no fueron ni 2 días los que tardaron en ponerse de acuerdo para un gobierno de coalición, el PSOE y Podemos. Entonces estas declaraciones son efectuadas en aquel entonces. Claro, esto no impidió que, claro, se trazaba una línea entre Puigdemont y el resto de... se trazó una cierta línea, aunque sea en el tema de los indultos, cuando luego después se concedieron los indultos, porque los indultos al menos se pudieron conceder a las personas que habían sido previamente juzgadas y al menos sí que tuvieron la gallardía de afrontar, como pudo ser el caso de nuestro querido Polífemo Junqueras, de asumir sus responsabilidades. Unos indultos que, pese a los que ciertamente se conceden cuando alguien se perdona a alguien, cuando ese alguien cree que se ha equivocado o dice que eso no lo volverá a hacer, que aquí ni siquiera se hizo eso, pero a pesar de eso se les se les concedió ese indulto, pero a unas personas que al menos habían sido juzgadas, ¿no? Y entonces, pues un año antes de estos indultos, aproximadamente, yo creo que es como un año antes, antes de que se ratificara el pacto del gobierno de coalición, que empezó en el año 20, recordemos que estos pactos se alcanzaron ya muy al final. Es más, este tweet es anterior incluso a aquellas elecciones, pues se trazaba una clara línea con Puigdemont, línea que posteriormente básicamente se ha mantenido cuando se le preguntaba a Pedro Sánchez por la amnistía y por la posibilidad también de un referéndum, y lo que decía era es así. Eso creo que busquen un poquito y lo encontrarán ustedes, ¿no? Por no hablar del señor Iceta, cuando era ministro de Administración Territorial, el que yo llamo ministro Fonfinflá, gritar y vociferar en el Congreso que no habrá amnistía, no habrá amnistía. Bueno, pues parece ser que en el Comité Federal de ayer, pues Pedro Sánchez ha venido a querer contarnos el cuento de que se cayó el caballo la noche de las elecciones, cuando vio que para gobernar la única posibilidad existente era la de alcanzar un acuerdo con Esquerra y Junts por Cataluña. Con Esquerra ya tenía el pacto hecho, habían estado pactando durante toda la legislatura, y el gobierno se había mantenido gracias a Esquerra, igual que en gran parte se mantuvo gracias a Bildu, se mantuvo gracias a los herederos de ETA. Hay que decir las cosas como son. Pero que bueno, que ya no había más remedio que pactar con
con la amnistía con Junts para que beneficiase a Puigdemont. Una amnistía que... La cuestión no es que jurídicamente sea contraria o no a la Constitución, es que una amnistía lo que supone siempre es un perdón por parte de los amnistiadores del órgano, o de los órganos de la institución a través de la cual llega la amnistía, o del ente jurídico a través del cual llega la amnistía, que en este caso sería España, pues a los amnistiados, ¿no? Pedro Sánchez quiere contarnos que se cayó el caballo. Es falso que te cayeras del caballo, Pedro, porque tú ya sabías que si conseguías salvar los muebles el 23 de julio, como efectivamente parece que lo salvaste, aunque no ganaste las elecciones, pero los muebles no las ganaste. El partido que obtuvo más votos fue el Partido Popular. Otra cosa es que al estar en un sistema parlamentario no haya podido formar gobierno. Pero tú no ganaste las elecciones, salvaste los muebles y sabías que para poder seguir en la Moncloa necesitarías algo así seguramente. Entonces, pero no lo llevabas en tu programa electoral. No lo llevabas en tu programa electoral. Y si no lo llevabas en tu programa electoral, no es por lo que has dicho ayer en el Comité Federal, que es que no lo tenías previsto. No lo llevabas en tu programa electoral porque sabías que si lo hubieras llevado, pues no hubieras tenido el resultado que has tenido. Que es el mismo motivo por el que ahora no quieres ir ahora a elecciones, porque claro, ahora si vas a elecciones no nos puedes engañar. No puedes engañar ya a nadie. Hasta entonces podías engañar un poco porque claro, algo ya habías hecho, porque habías concedido los indultos de los que acabo de hablar, y también habías hecho algo a finales del año pasado que a mí fue lo que me supuso para mí modestamente, y creo que también no sé si ha sido para otros españoles y españolas, para otros conciudadanos y conciudadanas mías, ha supuesto una línea roja. Yo es verdad que ya contigo, Pedro, pues estoy bastante curado de espanto desde que traicionaste lo que había sido la posición española sobre el Sáhara de todos los gobiernos de la democracia, que era una posición de acuerdo con el derecho internacional, y te instalaste en una posición que es la de Marruecos, que es contraria al derecho internacional. Entonces, bueno, entre otros motivos ese es el primero, pero bueno, luego por el que me parece que es una persona que no eres de fiar y que no deseo tu presencia en la Moncloa. ¿Qué quieres que te diga, Pedro? A finales del año pasado se produce el asalto de tu partido al Poder Judicial y al mismo tiempo y al poder del Tribunal Constitucional, que ahora también lo entendemos un poquito mejor, y también se produce de una forma muy artera y muy subrepticia y a mi entender irregularmente, formalmente irregular, como fue la reforma de los delitos de sedición y la supresión del delito de sedición por la que habían sido condenados los después indultados por el Procés, y la reforma del de malversación. Ya es bastante, ya bastante. Pero claro, ahora ya es la amnistía. Entonces, bueno, pero a pesar de eso, cuando se te preguntaba por la amnistía, e incluso por la autodeterminación, decías que ya no había nada, ¿no? Y nos quieres hacer creer ahora que fue con el resultado electoral cuando te caíste del caballo. Pues no cuela, Pedro. No cuela. Tú ya sabías que si salvabas los muebles, seguramente ibas a tener que llegar a algo de esto. Y además incluso es que dices en un momento dado que en algún momento dado que en tu horizonte estaba el hacerlo.
No, ahora no, como diciendo, lo voy a tener que hacer antes de tiempo. Lo haces cuando te conviene, Pedro. Y por tu necesidad, no por la necesidad de España. Y luego, claro, decir que todo esto lo haces en nombre de España, en interés de España y en defensa de la convivencia. Mira, las dos últimas cosas, en interés de España y en defensa de la convivencia, pueden ser opinables. Hay quienes podemos pensar que esto no lo haces, que esto no va en interés de España. Hay gente que sinceramente creemos que esto no va a ser bueno para España. Y hay gente que también pensamos que esto no es bueno para la convivencia de España. Antes, al contrario. Sinceramente lo creemos. Pero que, y luego explicaré un poco también el porqué. Pero que tengas el atrevimiento y la poca vergüenza de hablar en nombre de España, eso es algo que yo creo que los españoles no debían tolerarte. Yo sinceramente creo que es algo que ya no es una cuestión de opinión. O sea, es que tengas el atrevimiento y la desvergüenza. Es que de decir que tú o tu partido pueden hablar en nombre de España. Pero tú ¿quién eres? ¿Y quién es tu partido? Que además es que, insisto, ni siquiera ganó las elecciones. Aunque las hubiera ganado. ¿Quién es nadie para arrogarse y para decir que habla en nombre de España? Podrás tener la representación de España, incluso la más alta magistratura puede ser la que representa a España. Incluso en un momento dado. Pero ¿cómo puedes decir que haces algo en nombre de España? Es que tienes que ser muy desvergonzado, Pedro. Que ya lo sabíamos, que eras un desvergonzado. Pero claro, es que a cada nueva cosa te superas a ti mismo. Doctor Sánchez Stein, te superas a ti mismo en cada nueva declaración. Pero ¿quién eres tú para decir que haces algo en nombre de España? Ni tu partido. En nombre de España. En mi nombre no, En mi nombre desde luego que no. Y soy español. Tan español como tú, Pedro. Tan español como tú. Y lo que no te consiento es que hables en nombre de España. Que te permitas decir que hablas en nombre de España. Es que hay que tener poca vergüenza. Y hay que ser muy cara dura. Muy cara dura. Hombre, por Dios. En nombre de España. Pero si ni ganaste las elecciones siquiera. Si ni las has ganado. Y en este momento lo que eres es un presidente en funciones. Podrás decir que crees que esto es bueno para la convivencia o que haces esto en interés de España. Oye, y ojalá que yo esté equivocado y que lo que haga sea en bien de la convivencia y que sea en bien del interés de España. No tenemos por qué tener la posesión de la verdad, ni nadie está en razón no, nadie lo tiene, pero que tú pretendas hablar en nombre de España. ¿Pero quién eres tú para hablar en nombre de España? En mi nombre no puedes hablar. Y creo que en el de España tampoco, porque eso es muy serio. Eso es muy serio. Es que hay que tener poca vergüenza. Y lo que haces, Pedrito, claro, cada vez te vas retratando más. Claro, esta es una declaración que la podría haber hecho Maduro, que hubiera dicho que él hablaba en nombre de Venezuela o que va a hacer algo en nombre de Venezuela. Es que hay que tener mucha carita. Pero el tema no solamente es de que tengas cara, el problema es tu partido.
El problema es tu partido, en donde solamente hubo una persona, bueno, que sepamos dos. Emiliano García Paje y parece ser que también O'Donnell Elorza. O'Donnell Elorza, que bueno, yo en su momento le conocí en un momento dado también, cuando hacía mis primeras armas en el periodismo, en San Sebastián. Siempre fue una persona que habló por sí misma. Una persona que también sabía nadar y guardar la ropa. Una persona que, por ejemplo, apoyaba al pueblo saharaui en determinados momentos. Luego después no ha tenido tampoco la fuerza, o en fin, o en mi opinión, voy a utilizar otra vez la palabra, la gallardía de sostener esa posición cuando Sánchez cambió de posición, porque en un momento dado pues parece ser que es que no quería que le pusiera alguna multa o yo no sé qué. Pero es una persona que siempre ha mostrado que hablaba por sí misma, y también aquí parece ser que Odón, exalcalde de San Sebastián, levantó la voz. Porque a Odón le gusta siempre dar su opinión y habla por sí mismo. Y Emiliano García Paje, pues bueno, parece ser que dijo lo que él pensaba, pero luego después pues ni siquiera va a aconsejar en esa consulta, que parece ser que se va a hacer a las bases, una consulta con una pregunta genérica diciendo si se autoriza a un gobierno de coalición y Sumar y a llevar a cabo negociaciones con otras fuerzas, pero en donde no se ha tenido la valentía, ni la claridad, ni la honradez siquiera de especificar el tema de la amnistía. Pues Emiliano ha dicho que, aunque todos saben de qué va, pero claro, siempre queda como mejor el no decirlo, ¿no? El no ponerlo en negro sobre blanco, ¿no? Para que le cueste menos al militante del PSOE pronunciarse. Qué hipocresía, qué hipocresía, qué hipocresía. Estamos haciendo esto, pero a la hora de preguntarlo no preguntamos por la amnistía. Hablamos de unas negociaciones genéricas con otras fuerzas. ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía! Pues claro, así costará menos, ¿no? Habrá que el militante del PSOE tendrá que tragarse menos sapos, ¿no? Bueno, pues Emiliano ni siquiera ha querido decir que ha dicho si iba a orientar, o sea, si iba a pedir a los militantes que hicieran una cosa u otra. Entonces, tú eres contrario a esto, has expuesto esto, has dicho que eres contrario a esto. Y se le va a consultar a los militantes sobre esto. Y tú no te pronuncias sobre lo que deben decir los militantes sobre esto. No vas a o sea, en el momento de la consulta no te vas a pronunciar, no vas a dar la batalla, ¿no? No vas a dar la batalla, Emiliano. Hombre, si este tema es para ti importante, como creo que lo es, tendrías que dar la batalla. Y parece ser que por las declaraciones que haces, para ti es importante, Emiliano. Entonces, ¿por qué no das la batalla? Pero es que además Pedro Sánchez, en su intervención ante el Comité Federal de ayer, primero se encuentra con un Comité Federal que le aplaude que hay solamente estas dos voces, es decir, además ni siquiera se votó, o sea, por una unanimidad, pues búlgara, ¿no? Como se suele decir, una unanimidad a la búlgara, una unanimidad de la República Democrática Alemana, de la DDR, de la Alemania del Este, y en donde encima los dos discrepantes, las demás intervenciones son para hacer méritos ante el jefe, atacando al discrepante por lo que ha trascendido, que varias de ellas, sobre todo la del secretario general gallego, llegó incluso a incomodar a bastantes de los presentes, porque
fueron de absoluta carga contra García Paje. Es decir, el señalamiento y el aislamiento del discrepante. Y se llega hasta bueno, un comité federal que todos sabemos que en los últimos congresos que ha habido del PSOE y por la experiencia que tuvo cuando anteriormente fue secretario general y terminó siendo defenestrado por los varones, pues Pedro Sánchez ya se ocupó muy bien de eliminar cualquier vestigio y cualquier rescoldo que pueda existir de discrepancia interna. E incluso los que discrepan internamente bien se cuidan de que luego después no llevan como parece que ha hecho García Paje, de no llevar tampoco nunca sus discrepancias muchísimo más allá. Entonces, claro, es que es un comité federal a la búlgara, un comité federal que bueno, esa foto, oye, que ojalá nos equivoquemos, pero sinceramente creemos que esto que está haciendo Pedro Sánchez, aparte de otras muchísimas consideraciones, vamos, ya hemos dicho que nos parece una desvergüenza que pretenda un presidente, es que eso es propio de los dictadores, o sea, el atribuirse, el arrogarse que hablan en nombre de un país. Eso es absolutamente despreciable, pero vamos, no es que sea despreciable, es que eso es totalitario, es que eso es peligroso, es que la patita que estás enseñando es muy fea, es muy de preocupar, que ya la habéis enseñado otras veces, ya la habéis enseñado otras veces, amigos del PSOE. Y eso es muy de preocupar, eso de atribuirse que hablas en nombre de España. Pero bueno, que ojalá que todo esto pueda ser para bien. Cuando creamos que esto es para bien y si el tiempo, porque otra de las cosas que hizo en su intervención era hablar de que el tiempo dará las razones y no sé qué, pues mira, si el tiempo da las razones, te daremos la razón, no tenemos ningún inconveniente. Ahora sinceramente nos parece que no, que esto no es ni en interés de España ni en interés de la convivencia. Claro, cuando las cosas vayan... Será culpa de la derecha, eso ya nos lo imaginemos. Cuando vayan las cosas mal, será culpa de la derecha. Porque ahora voy a contar si a esta situación a la que se llegó en Cataluña es culpa de la derecha o de quién ha sido culpa. Seguro que cuando las cosas vayan mal, lo que hará será echarle la culpa a la derecha, ¿no? Pero oye, ojalá que vayan bien. Ojalá que vayan bien. Lo que me parece intolerable es que digas que hablas en nombre de España. Eso es intolerable. Bueno, tú dices que esto lo haces en interés de España, no, lo haces en interés tuyo. Pero bueno, tú crees que esto es en interés de España, sinceramente creemos que no, yo creo que no. Y dices que lo haces también en interés de la convivencia. Yo también sinceramente creo que esto no va a ser por el bien de la convivencia. Pero es que además has mentido, Pedro. Has llegado a mentir y hay algo que casi nadie ha dicho, y como estos vídeos no los oye nadie, pues yo no sé si alguien lo sacará o no, o se molestará en ello. En un momento dado de tu discurso llegas a decir que el Partido Popular alentó el boicot a los productos catalanes. No el Partido Popular, no dices el Partido Popular, el gobierno, porque lo que dijiste fue lo que dijiste, el gobierno alentó el boicot a los productos catalanes. Eso es falso. Cuando tuvo lugar, eso no es verdad. Ni siquiera el Partido Popular alentó nunca eso. El Partido Popular entró en una campaña en contra del Estatut de Cataluña que se organizó en tiempos de Zapatero, el Estatut que luego después fue recurrido, y del cual el Tribunal Constitucional eliminó varios de los varios artículos, me parece que fueron 8 o 10 de 118, y que es lo que, ahora iremos con ello, se considera el gran motivo por el que tuvo lugar el conflicto, que luego desembocó en todo lo que sucedió en el 17, etcétera. El Partido Popular hizo una campaña, sí, hizo una recogida de firmas en contra de la aprobación del Estatuto de Cataluña, porque consideraba que iba a ser inconstitucional, y por eso luego después lo recurrió. Pero el Partido Popular no alentó
el boicot a los productos catalanes. Mucho menos el gobierno de Rajoy, que llegó en el año 2011. Incluso hubo también una declaración por parte del Congreso oponiéndose al boicot de productos catalanes. Que hubiera elementos mediáticos, como por ejemplo mi tocayo de Teruel, el señor Jiménez de los Santos, alentando el boicot a los productos catalanes, es una cosa, pero eso no es el Partido Popular, y mucho menos el gobierno. Es decir, que me parece, Pedro, que mentiste, y también en tu intervención. Esa intervención que luego después parece ser que, con excepción de los miembros de la delegación castellano-manchega, encabezada por García Paje, todos aplaudieron. Qué pena. Bueno, es que incluso parece ser que llegaste a mentir. Sí, pues Cataluña, y los grandes problemas de Cataluña, y con esto y enlazo con lo anterior, porque uno de los ejes del discurso de Sánchez era que era el PPE el que había alentado el enfrentamiento. Mira, Cataluña tiene un problema. Cataluña tiene un problema desde el momento en el que yo sinceramente creo que sin que hubiera una necesidad real por parte de los ciudadanos de Cataluña, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en el año en su primera legislatura, incluso, yo no sé por qué extrañas historias, que yo no sé si iban ligados también al proceso de desmantelamiento y de derrota y de ETA, y que tienen que ver también con el llamado Pacto del Tinel, que eso es algo que ocurre incluso antes del año 2004, de la llegada de Zapatero al gobierno. Empieza a bullir en Cataluña cuando se forma un tripartito entre Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana y el PSC, en la que el PSC se abona en la época de Maragall a las tesis soberanistas, vamos a llamar soberanistas y no independentistas todavía, pensando que hasta entonces no han llegado nunca a la Generalitat, y la única manera de llegar a la Generalitat es ser tan soberanistas como podía serlo Convergencia Democrática de Cataluña, que en aquel entonces tampoco era independentista. Y entonces empieza un proceso en el que, como en tantas otras cosas de su actuación política, el señor Rodríguez Zapatero actúa con una torpeza tremenda, diciendo que lo que se apruebe en el Parlamento de Cataluña se aprobará íntegro y exactamente igual en el Parlamento de España. Entonces se redacta una reforma del estatuto que nadie reclamaba, de máximos, y luego ni siquiera hay, aunque en el Congreso se maquilla y se le mete y se le quitan algunos de los párrafos que podían ser más polémicos, de nación catalana y tal, y los más abiertamente anticonstitucionales, pues hay otros párrafos que se mantienen a pesar de la oposición que tiene el PP. Entonces habla de nación, pues, el preámbulo, una serie de historias que no vamos a pormenorizar para no cansarles a ustedes más todavía. Y al final el estatuto se aprueba sin el consenso del PP. O sea, por primera vez una ley orgánica de la importancia que tiene un estatuto de autonomía se aprueba sin el consenso del PP y con el agravante de que el PP anuncia que la recurrirá. Claro, como hay también el problema de que el Tribunal Constitucional, de que se quitó hace tiempo el recurso previo, y entonces la sentencia del Tribunal Constitucional sale con el estatuto ya en vigor,
pues entonces sí que es verdad que resulta un poco o un tanto disfuncional, a mi juicio, el que un estatuto que ya después también fue sometido a referéndum, un referéndum en el que no llegó a participar, creo que, no sé si contadito, la mitad del censo. Fíjate tú el interés que tendría lo del nuevo estatuto catalán. Pues bueno, luego años después, en el año 2010, llega la sentencia la sentencia que que elimina algunos de los artículos del estatuto. O sea, hay una serie de artículos del estatuto que no los declara, o sea, los declara inconstitucionales y dejan de estar en vigor. Y dejan de estar en vigor. Entonces se monta aquella gran manifestación en la que interviene el propio José Montilla, interviene el PSC. A partir de entonces empiezan todos los líos del PSC, con posiciones abiertamente independentistas y autodeterministas en el PSC. Hay muchos políticos, hay más de un político del PSC, por ejemplo, que ha terminado al final en Esquerra Republicana de Cataluña. Porque el PSC siempre ha sido un partido muy soberanista, siempre ha sido un partido que ha querido, y que en un momento dado incluso quiere ya ser todavía más que la Convergencia Democrática de Jordi Pujol. Sí, Jordi Pujol, del mayor de los golfos apandadores. Luego nos enteramos de que había quien le había nombrado español del año, pero luego después era el mayor de los golfos apandadores, y a lo mejor si estaba calmadito y estaba tranquilito en sus temas del soberanismo era por todo lo que se estaba llevando a Andorra, pero que en definitiva su idea de la nación catalana siempre fue la que fue, y la creó, entre otras cosas, la creó en las escuelas. No porque allí haya una inversión en catalán, que eso es otro problema aparte, sino también por los contenidos que se dan en las escuelas catalanas respecto a lo que es la historia de España y la historia de Cataluña, ¿no? Aparte TV3, tal, son muchos años en los que se van incubando toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, a partir del año 2010, que sí es verdad que podía haber llegado, que se podía haber dicho, oye, mira, joder, pues vamos a hacer otro estatuto nuevo. Por lo menos que se hubiera entrado en la historia, porque esto era un problema fundamentalmente, creo yo, sobre todo al principio de políticos. Luego fue contagiando cada vez a mayores sectores de la sociedad catalana, sin que llegaran a ser nunca el 50%. Nunca llegaron más del 50%. Pero sí que es verdad que a partir de 2010, final del gobierno Zapatero, crisis económica, recordémoslo, y luego en el 2011 llega el gobierno Mariano Rajoy, pues se podía haber intentado algún tipo de acuerdo, en el sentido de decir, mira, el Tribunal Constitucional ha dicho que estos artículos no son constitucionales, ya que esto ha quedado un tanto desairado, porque claro, se ha votado y tal, absurdo, porque luego lo que es absurdo es el procedimiento, porque lo normal hubiera sido que el Tribunal Constitucional se hubiera pronunciado, y una vez que el estatuto ya hubiera quedado desprovisto de lo que quiera que fuera inconstitucional, entonces se hubiera sometido a votación de los ciudadanos de Cataluña. Pero claro, se sometió a la votación de los ciudadanos de Cataluña, y luego llegó el fallo muchos años más tarde del Tribunal Constitucional, y eso fue considerado, no digo que para eso no pueda existir una cierta razón, pues fue considerado un cierto desaire, ¿no?, a la ciudadanía de Cataluña, sin que fuera algo ilegal, ni sin que fuera, oye, te han quitado unos artículos, pues esto sigue en vigor. Pero sí es verdad que se podía haber cogido y haber dicho, mira, vamos a hacer otro estatuto, ya que en unos cuantos artículos, que eran solo en algunos, en unos cuantos artículos ha resultado inconstitucional, por cierto, por una mayoría, creo, de 8-4 o algo así, creo recordar. Muchos de los que habían formado parte de la cuota del PSOE votaron a favor de la eliminación de esos artículos. Había quien incluso era partidario de eliminar más y tal, pero bueno, el resultado final de la sentencia, creo recordar que fue algo así, 8-4. Entonces,
es verdad, no me hagan caso, a lo mejor fue 9-3, pero creo que fue más o menos de ese orden. Entonces, se podía haber cogido y haber dicho, mira, vamos a elaborar otro estatuto. No sé. Entonces, eso fue el final del gobierno Zapatero, que bueno, ya fue el final del gobierno Zapatero, con todo el tema de la crisis, cuando en el año 2010 tuvo que coincidió más o menos con el momento en el que tuvo que hacer aquella cesión ante Europa para que Europa no nos interviniera, y después que tuvo que hacer justamente lo contrario de lo que había dicho unos días antes y tal, y luego ya llega el gobierno de Rajoy en el año 11, y es cuando bueno, gana Rajoy por mayoría absoluta, y bueno, y son una serie de años en los que a algunos nos pareció que la perrita iba mal desde el año 2006. Yo estaba en muchos de esos años, vamos, todos esos años los pasé acreditado en el Congreso, y en el año 2006 recuerdo que yo decía, esto va a ir mal, esto de que se apruebe un estatuto que está diciendo lo que está diciendo, que como es lógico, bueno, pues parece lógico que el PP lo recurra ante el Tribunal Constitucional y que el PSOE se empeñe en aprobarlo sin tener el acuerdo y el consenso del PP. Esto no va bien, esto no, que oye, que Cataluña era algo que siempre, bueno, tenía un funcionamiento, tenían siempre de vez en cuando unas posiciones de máximos, pero a diferencia de lo que sucedía en el País Vasco, donde la gente andaba, se le andaban pegando tiros en la nuca, pues en Cataluña parecía que las cosas estaban bastante encauzadas y se desencausan a partir de todo este proceso que estoy diciendo ahora. Y en ese proceso que estoy diciendo ahora, la actuación que tiene luego después en toda esa década que va hasta el año 17, los distintos actores políticos catalanes, es penosa. Artur Mas empieza por el hecho de que primero pacta con el PP, o sea que no le debía importar mucho a Convergencia y Unión lo que había pasado con el estatuto, porque llegó a estar gobernando en Cataluña con el apoyo exterior del PP, durante unos años estuvo gobernando con el apoyo exterior del PP, a pesar de que había pasado lo que quiera que hubiera pasado con el estatuto. Y luego ya viene toda una dinámica en la que ya entran en el soberanismo y en los referéndums y en la autodeterminación, y en eso está por medio el PSC. Como lo había estado antes también, con su posición siempre, ellos mismos lo decían, soberana y distinta a la del PSOE, en el sentido de ser dos formaciones políticas distintas. Y tiene mucho que ver. Entonces es curioso que, por ejemplo, ahora se hable de Salvador Illa, ese curioso médico filósofo, bueno, que en mi modesta opinión no estuvo acertado, por ejemplo, en episodios como el del inicio de la pandemia. Tenía que haber actuado muchísimo antes, cuando era ministro de Sanidad, y le coge la pandemia. Pero ahora se le considera el gran pacificador, el gran hombre de Estado, el gran hombre de paz, bueno, yo siempre yo digo, oye, si es que todo esto con quien empezó en gran medida fue con el PSC y con Maragall, a lo mejor es el PSC el que tiene que resolverlo, y ojalá que lo resuelva. Atentos a esta cuestión, porque parece ser que a Salvador Illa y al PSC también se le ha silenciado en algún momento durante todo este proceso de negociaciones. No fuera a ser que a Sánchez se le escapara la Moncloa y hubiera que ir a una repetición electoral. Ahora bien, ojalá que el PSC, que ha tenido que ver tanto en todos estos líos y en la situación a la que se llegó en Cataluña, contribuya ahora en alguna medida a solucionarlo, pero lo dudamos mucho por lo que son los antecedentes, y lo dudamos mucho porque en lo que está consistiendo este proceso es en decirles que pueden volver a hacer lo mismo. Primero llega la amnistía, pero luego hay, al margen del dislate y el disparate que es la amnistía en sí, porque supone pedir perdón, pero pedir perdón los que fueron agredidos. Que el sistema constitucional y todos los españoles, también los catalanes,
En el año 17, a partir de los días 6 y 7 de septiembre del año 17, fueron agredidos por una serie de partidos que se pasaron por el forro el Estatuto de Cataluña, también el reglamento del Parlamento. Eso no lo cuento porque también el propio reglamento del Congreso se lo pasa por el forro ahora la señora que está, Francina Forcadell, digo Armengol, se llama Armengol. Bueno, pues es que recuerda a la Forcadell esta, que fue la que se pasó por el forro todo el ordenamiento, no solo el reglamento del Parlamento de Cataluña, sino el propio Estatuto de Cataluña se lo pasó por el forro, que exigía 2/3 para su reforma, la Constitución, todos los requerimientos y todos los autos y todas las decisiones judiciales del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía, todo eso se lo pasaron absolutamente por el forro. Y lo que supone es que esas personas que se pasaban eso por el forro, lo que supone la amnistía es que no estaban actuando mal. Y nos estaban agrediendo, porque por eso actuaron todos esos otros tribunales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa actuación del resto de tribunales, o de órganos, o de instituciones, las personas que espontáneamente expresaron su desacuerdo sacando una bandera española al balcón, actuaron mal. Hombre, por favor, una cosa es que se indulte, que se trate de buscar algún tipo de solución, y otra cosa es que se diga que se actuó mal al defenderse, al defender el ordenamiento, al hacer lo que hubiera hecho cualquier otro estado del mundo ante una situación como aquella, que es que unilateralmente una parte del estado decida adoptar una serie de medidas para secesionarse, unas llamadas leyes de desconexión y un referéndum que fue declarado ilegal porque era ilegal. Anteriormente les habían dejado uno consultivo que, en fin, seguramente Rajoy tenía que haberlo parado, pero en aquel momento no se dijo que fuese a ser vinculante, pero este otro sí se decía que iba a ser vinculante. Y no llegó a tener lugar en un referéndum. No porque el referéndum fuera ilegal, la cuestión no es que fuese ilegal y que al ser ilegal no existió, como algunas veces se llegó a decir. Es que el referéndum como tal no tuvo lugar, porque no porque irrumpiera en determinados colegios la policía y todo aquello que, en fin, que fue penoso porque se tenía que haber actuado antes, mucho antes, se tenía que haber aplicado el artículo 155. Es que el referéndum aquel no tenía ninguna garantía, se podía votar en una urna y en la de al lado, o sea, aquello no tenía garantías, ni tenía nada, ni había sido... Aquello no, eso no podía tener... Pero en cualquier caso no se podía llevar a cabo aquello que se hizo, y se vino diciendo desde tiempo antes, no el 1 de octubre, y luego ya después, posteriormente a finales de octubre, que ahora se acaba de cumplir el aniversario, ya fue cuando tuvo lugar la declaración de independencia. Fue un proceso que duró 2 meses. Y que al final, en mi opinión, y no solo la mía, sino la de otras muchas personas, de manera, en mi opinión tardía, se aplicó el artículo 155. Pero claro, quizá no esté mal recordar algunas cosas que pasaban por aquel entonces, en aquel año 17. Por ejemplo, en septiembre del año 17, el día 18 de septiembre, ya se había producido aquello que de las jornadas del 6-7 de septiembre, que es cuando empieza el golpe contra el Estado, así lo llamó Soraya Sáez de Santa María. Pues mira, tuvo lugar en el Congreso, tuvieron lugar... Es que es curioso lo que uno se encuentra cuando ve las hemerotecas. Esto no creo que se lo cuenten en ningún otro lado, ¿eh? No creo que se lo cuenten en ningún otro lado. Ya sé que llevamos hablando mucho tiempo, pero esto no creo que se lo cuenten en ningún otro lado. Pues en aquel entonces, pues mira, el PSOE impidió
con sus votos en el Congreso, que saliera adelante una proposición de ley de respaldo, una proposición no de ley, sobre estas iniciativas que tienen lugar del Congreso que no tienen fuerza de ley, pero que tienen un carácter instando al gobierno a determinadas cuestiones. Luego después su cumplimiento siempre no es igual, o sea, no tiene la misma fuerza como para que se pueda reclamar o no su cumplimiento, aunque se pueda hacer. Bueno, pues es una proposición no de ley de apoyo al gobierno y al Poder Judicial en defensa de la legalidad democrática en Cataluña, que el PSOE no respaldó. Solamente hubo una diputada que se abstuvo, hubo 4 que dijeron que lo habían hecho por error, hubo 5 abstenciones, 4 de las cuales de diputados del PSOE que dijeron que lo habían hecho por error. Y Soraya Rodríguez, hoy en Ciudadanos, la que había sido portavoz del PSOE en los últimos tiempos de Zapatero, fíjate, O'Donnell Orza también había pedido la abstención, pero se había dicho en una reunión que había habido del grupo parlamentario por la mañana, fíjate, que iban a votar a favor, pero Pedro Sánchez llegó y dijo que votaban en contra. Es decir, nada más y nada menos que el respaldo al gobierno de España, al Tribunal Constitucional, al Ministerio Fiscal y al resto de representantes del Poder Judicial y autoridades públicas en defensa de la legalidad democrática en Cataluña. Por supuesto que el PP y Ciudadanos votaron a favor, pero el PP votó en contra. El PSOE votó en contra. Y en la reunión previa iban a votar a favor, pero finalmente Pedro Sánchez impuso que votaran en contra. Al parecer hubo discrepancias respecto a las enmiendas a incorporar a esta proposición no de ley entre Ciudadanos y el PSOE. Y también anteriormente había habido ese mismo día una propuesta del PSOE que fue rechazada para que se creara una comisión para resolver el encaje de Cataluña en España. Bueno, y el PSOE quería que se creara una comisión en aquellos momentos críticos, poco después del 6-7 de septiembre, que fue cuando empezó todo, que lo que quería era crear una comisión para resolver el encaje de Cataluña en España. Pero cuando lo que se le presentó fue un texto para respaldar al gobierno, respaldar a la Fiscalía, respaldar al Tribunal Constitucional, votó en contra. Esto ocurrió el 17 y 18
de septiembre de 2017. Esta era la postura equívoca que tenía en relación a lo que estaba sucediendo en Cataluña el PSOE. Aunque los diputados del PSC hicieran causa común en todo lo que estaba ocurriendo allí, casi siempre, o casi siempre con el, porque yo lo recuerdo, y creo que hay que decir que casi siempre, hicieran causa común con Ciudadanos y con el PP. Y por supuesto se opusieron a las tropelías que estaba llevando a cabo la mayoría independentista. A la vulneración de derechos, se vulneraron los derechos de los diputados, los letrados, Carmen Forcadell decía que pasaba de los letrados, de lo que dijeran los letrados, y el que se hicieran cosas manifiestamente inconstitucionales. Porque la democracia no solamente es mayorías y minorías, la democracia es respeto a la ley, que la propia mayoría se ha dado, y hay que cambiar antes las leyes por los procedimientos que estén establecidos para poder actuar de otra manera distinta a la que dicen las leyes. Pues cuando estaba ocurriendo todo esto, a pesar de que los diputados del PSOE o del PSC hicieran casi siempre causa común, luego estaban los de ICV, el común, eso también era eso era otra cosa. Eso era otra cosa también. Eso era también otra cosa. Esos también eran rancho aparte. Pero los del PSC casi siempre estaban con el PP y con Ciudadanos, frente a las tropelías que se estaban cometiendo por parte de la señora Forcadell y por parte de RC y Junts. Pero en el Congreso de los Diputados votaban en contra de una proposición, no de ley, de respaldo a las instituciones. Y de respaldo al gobierno. Claro, luego nos preguntamos por qué. Y lo que pedían era una comisión para hablar, una comisión. Cuando hay un problema hay que crear una comisión, ¿no? O sea, estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo y ellos lo que pedían era que se creara una comisión para resolver el encaje de Cataluña en España. Pero ante lo que tenía que hacer el gobierno, lo que finalmente hizo, votaron en contra. Y luego alguien se pregunta por qué actuó Rajoy, esperó al final de octubre para llevar el artículo 155. Pues porque quería tener el respaldo del PSOE, que no lo necesitaba, porque tenía mayoría absoluta en el Senado. Y con la mayoría absoluta en el Senado no necesitaba al PSOE. Pero quiso contar con el PSOE. Seguramente se equivocó en eso Rajoy. Rajoy pecó de inacción. Actuó tarde porque quiso actuar con el PSOE. Y el PSOE no facilitaba las cosas siempre. La prueba la tenemos en lo que acabo de leer. Y en lo que acabo de recordar. Entonces, bueno, ahora hablan en nombre de España, ¿no? Ahora también ellos hablan en nombre de España. Entonces, ojalá, y estamos en una fecha simbólicamente tan importante como la de la jura de la heredera de la infanta Leonor, ojalá que estas medidas, lo digo de verdad, que el PSOE pretende vayan en favor de la convivencia entre los españoles y que vayan en interés de España. En nombre de España, por mucha desvergüenza que tenga Pedro Sánchez en decir que se llevan a cabo en nombre de España, no se llevan a cabo en nombre de España. Y por supuesto no se llevan a cabo ni en nombre mío ni en el de muchas otras personas. Pero ojalá que puedan ir en beneficio de la convivencia y que puedan resultar en interés de España.
Pero lo dudamos mucho por los precedentes que hay, porque esta gente a lo que está, habrá que ver, vamos a ir viendo ahora qué es lo que va sucediendo, pero dudamos mucho y cómo se va concretando y qué nombre le dan. Claro, tienen ya un tribunal constitucional ad hoc que llevaron a cabo un asalto, ahora hará un año, antes de la Navidad pasada, que fue cuando algunos nos encendieron muchísimas alarmas, para que el Tribunal Constitucional les convalide lo que quiera que vayan a hacer. Y veremos a ver en qué medida se puede eso parar, ¿no? Pero no va en beneficio de la convivencia. En absoluto va en beneficio de la convivencia. Ni va en interés de España. Lo que hace es insuflarle más fuerza al independentismo. Eso es lo que me parece a mí. Eso es lo que me parece a mí. Y ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Y luego, por supuesto, lo que también hace es insuflar muchísima fuerza. Claro, eso a Sánchez le da lo mismo a la extrema derecha. Hoy ha habido dos manifestaciones en contra de la amnistía y después de lo que dijo Pedro Sánchez ayer. Una del PP y otra de Vox. En Televisión Española le han dado casi más importancia a la de Vox que a la del PP. Vox es el mejor aliado de Pedro Sánchez, objetivamente es así. Sí, ya, ahora todos los de Vox, que los 3 o 4 que sean de Vox, que es que es así. Todos esos se darán de baja. Tenemos 40 seguidores, pues tendremos ahora 27 porque se darán de baja los de Vox que nos puedan estar siguiendo. Pero es que objetivamente es así. Vox ha sido una rémora y Vox ha sido el mayor impedimento a que Pedro Sánchez saliera de la Moncloa. Un Pedro Sánchez que en política internacional ha hecho lo del Sáhara. Que todavía mantiene a una ministra que hizo una ley lo suficientemente defectuosa como para que salieran a la calle 100 y pico violadores y se les rebajara la pena a más de 1000. Y que se empeñó y se emperró en que la ley estaba bien hecha. Y pasaron meses hasta que se pudo reformar la ley. Cuando lo que tenía que haber hecho era haberla cesado inmediatamente en cualquier país serio, si no dimitía ella. Bueno, pues un Pedro Sánchez que en política internacional ha hecho esas cosas, en políticas sociales ha hecho otras, con un gobierno absolutamente escorado a la izquierda. Que fíjate, un gobierno de izquierdas que quiere defender a la mujer y lo que hace es poner en la calle a violadores. Era el más pro-saharaui, con los partidos teóricamente más pro-saharaui. Y luego lo quiere reeditar. Y con actuaciones personales de él, pero tú cómo no cesas a la ministra. Pero tú cómo no explicas un poco mejor tu política exterior. Que lo que hicieron fue chantajearte. Y empezaste a estropearlo todo en el momento que cesaste, como te pedía Marruecos, a la ministra González Laya. Y luego con esta política territorial que lo primero que hace bueno, primero los indultos aunque no pidan perdón y luego después encima les quita modifica el Código Penal para que cuando lo vuelvan a hacer otra vez les salga más barato. No, lo volveremos a hacer otra vez. Bueno, y ahora ya lo que hago, como tú me lo pides y para seguir en la Moncloa tengo que hacer esto, pues ahora ya, después de indultarte, a pesar de que dices que lo vuelves a hacer otra vez, porque claro, depende de tus votos, ahora lo que hago es modificar el Código Penal para que te salga más barato. Y la malversación también quedan rebajadas las penas por malversación, se modifica la malversación.
por estos, para satisfacer a estos, de cuyos votos depende. Es decir, lo normal es que Pedro Sánchez hubiera salido, hubiera perdido, las perdió, pero que no pudiera formar gobierno ahora. Está tratando de formarlo y probablemente lo va a volver a formar, a costa de más cesiones de este tipo. Que es verdad, van en contra de la igualdad de los españoles, como dice el PP. Pues claro, aquí no hay como cometer un delito y tener unos votos en el Parlamento. Pero qué necesidad, es porque porque lo necesitas tú para seguir. Bueno, pues todo esto el día 23 de julio lo normal es que se hubiera resuelto. Pero claro, ahí tenemos a Vox, el mejor aliado de Pedro Sánchez. Si no hubieran ido juntos, si no hubieran ido por separado y hubieran ido juntos, si no hubiera existido Vox, o Vox hubiera retirado su candidatura en una serie de provincias, hubieran sacado 5 o 6 diputados más. Y luego está el efecto de movilizador que tiene Vox. Y lo mal que lo hizo el PP. Lo mal que lo hizo el PP en las semanas previas. Haciéndole la campaña al PSOE al pactar con Vox. Lo mal que lo hizo. Entonces, Vox va a ser siempre el salvavidas que va a tener Sánchez. Entonces, que se exacerbe Vox y que Santiago Abascal, Valdemar Kaminsky, yo es que creo que en nuestra política hay 2 hombres lobos. Uno es el hombre lobo de Galapagar, que creo que es el compañero sentimental de la ministra esta, que saca violadores a la calle con sus leyes. Pero luego en el otro lado tenemos otro hombre lobo, que es Valdemar Kaminsky. ¿Ustedes se acuerdan de Paul Nassy? Paul Nassy, el rey del fantaterror español, que tenía un personaje que se llamaba Valdemar Kaminsky, el hombre lobo. Si ven alguna fotografía, pues es que por aquí tenía una. Es que es igualito, hay un parecido muy razonable entre Santiago Abascal y Valdemar Kaminsky. Bueno, pues Santiago y Cierra España, Abascal. Bueno, pues Santiago y Cierra España, Abascal, Valdemar Kaminsky. Es que se parece, pues está encantado, no sé si él está, sobre todo quien está más encantado es Pedro Sánchez con él, porque es que le hace ganar elecciones, pero una detrás de otra. Y claro, con las cosas que él hace, pues seguramente alimenta todavía más que aparezca Vox. Y entonces, pues claro, no habrá manera nunca de que este señor salga de la Moncloa. Y el día que salga de la Moncloa, entonces claro, como ya vete tú espérate a que intente hacer algo. Porque claro, entonces ya vendrá el enfrentamiento, porque claro, ya se ha hecho todo lo posible para que venga el enfrentamiento con Cataluña. No podemos estar con estas tonterías, amigos. No podemos estar con estas tonterías. No podemos estar en esta dinámica de enfrentamiento con este mundo en el que estamos, en el que tenemos lo de Gaza, vamos a tener una crisis económica fortísima. Europa cada vez se va quedando más pequeña y su prosperidad va a ser cada vez más complicada. El populismo ha crecido en todo el mundo. No podemos estar con estas cosas. O sea, lo que se imponen son acuerdos transversales. Pero Pedro Sánchez no está por la labor de esos acuerdos transversales. Es que hay que intentar encontrar un arreglo. Vuelvo a decirlo, ojalá que estas cosas puedan ser para bien. Ojalá. Ojalá. Pero lo dudamos mucho. Lo dudamos mucho. Lo dudamos mucho, entre otras cosas, porque no hay, y es absoluta y totalmente necesario, un partido que modere a los unos. Y en su caso, a los otros. Pero claro, en este momento es que los que están en el gobierno son los unos. Y los que insistimos, en nuestro juicio, son los mayores responsables de los mayores desaguisados
Entre otras cosas porque se fueron mucho a la izquierda desde los tiempos de Zapatero. Son los unos. A los otros les ha salido Vox, que también habría que preguntarse ¿por qué surge Vox? ¿Y cómo reacciona a qué surge Vox? Porque siempre las cosas surgen por algo. En fin, piensen en ello y piensen también en lo necesario que seguramente sería un partido al que entre todos se encargaron de matar y que él solo se murió. Pueden seguirnos, pueden dar likes, pueden seguirnos también en Twitter, @fedechanove, o pueden hacer sus comentarios, o pueden hacer lo que mejor les parezca. Hasta el próximo vídeo.